Bueno, si no suscribisteis todavía al canal, podéis darle, creo que este lado, eso es, en este lado vais a poder suscribiros en el canal y en este lado os voy a dejar la lista de reproducción de esta primera clase de Team Whistle. Dentro de poco empezaré a dar sorpresas y sorteos para la gente que os suscribáis al canal, así que si no estáis suscritos yo recomendaría que fueseis ganando tiempo ya para poder empezar a ir adelantándoos a lo que os voy a traer. Mi intención es trabajar todas las semanas en el canal, traer siempre contenido nuevo y que tengáis cosas para probar, independientemente de que luego los servicios que pueda tener yo queráis comprarlos o no comprarlos, o hablar de ellos o no hablar de ellos, o hacer lo que queráis. Este canal es vuestro, el contenido que subo es sobre todo para vosotros, es para el que me está escuchando en este momento, así que yo estoy encantado y muy encantado de poder trabajar aquí con vosotros. Pues nada, os vemos en el siguiente vídeo cagando leches. En este vídeo nos vamos a empezar a meter en harina. Vamos a empezar a ver cómo tenemos que mover los dedos para hacer las notas musicales. Esa palabra que define ese término se llama digitación, digitación de dedos, ¿vale? Entonces en este vídeo vamos a ver cómo vamos a mover los dedos para sacar esos sonidos. En este caso, para no hacerlo muy avanzado o para poder permitir a gente que quiera empezar a tocar, vamos a hacer solo las notas de do a sol. Así que después de la cabecera ya vamos a poner a meternos en harina y a empezar a tocar con este instrumento. Dentro cabecera. Os voy a enseñar la digitación del Team Whistle con la notación que utilizo en uno de los libros que hice de Team Whistle. En este caso, si os fijáis, tenemos la flauta aquí representada en este dibujo y tenemos una serie de agujeros, en asturiano lo llamamos furacos, de estos agujeros los tenemos representados en blanco y en negro. ¿Qué quiere decir eso? En blanco quiere decir que no se tapa y en negro quiere decir que se tapa, ¿vale? Para mí es importante explicar estas cosas desde una perspectiva de alguien que nunca ha cogido un instrumento musical, porque a veces damos por sentado cosas que igual no se saben, ¿vale? Entonces en este caso lo que hacemos es tengo que coger un poco de aire y todo para poder arrancar. Lo que hacemos en este caso es tapar este agujero nada más, este furaco de esta zona. Si vemos contamos desde abajo el agujero número 4. Lo pongo como ejemplo porque no representa nada. Simplemente saber que ahora mismo sería hacer la postura esa de colocar solo el dedo 4. ¿Vale? No es ninguna nota, no representa nada, pero nos sirve para empezar a entender este tipo de notación. Entonces, si bajamos, hay aquí más fotos que tenemos, aparecemos con la primera nota. Si recordamos del colegio, de la flauta del colegio de toda la vida, cuando tapábamos todas las notas hacíamos el do. Pues en este caso, si lo queremos utilizar como regla mnemotécnica o como regla mental, resulta que tapando todos los agujeros accedemos a la nota do. Nota do. El whistle que os dije que es el canónico está en re, quiere decir que si tapamos todo va a hacer una nota re. Os los voy a explicar más adelante cuando hablemos de las afinaciones y de cómo generamos el sonido con el whistle y de las diferentes escalas y diferentes modos y diferentes formas que tenemos de generar sonidos con los whistles. Como docente, yo digo que esto es la nota do porque las flautas o los whistles son instrumentos transpositores. Si cogiésemos un whistle en do y hiciésemos esta postura sonaría en do. Si cogemos un whistle en si bemol y hacemos esta postura, va a sonar en si bemol. Si cogemos un whistle en fa y hacemos esta postura, va a sonar en fa. Para no acabar locos perdidos en ese mare magnum de notas y de formas de escuchar lo que estamos tocando, yo, por convenio, digo que esta postura es do y luego ya la vamos a transponer justo cuando cambiemos de flautas, ¿vale? Pero eso ya lo explicaré. Entonces, aclarado esa primera parte, esto va a ser la nota do para nosotros, por lo menos para mis libros, para mi forma de interpretar este instrumento. Vale, pues este primer paso vemos que es sencillo, que es simplemente tapar todos los agujeros. Si nos vamos a la siguiente nota, va a ser la nota re. Me gusta hablar de Sonrisas y Lágrimas, de la canción que se canta en esa canción, si os acordáis, Don Estrato de varón. No voy a seguir cantando porque hace 4 días que no llueve en Asturias, en Oviedo, y espero que no llueva por culpa mía. Esta nota es la nota re y se hace levantando el primero de los dedos que tenemos tapado, ¿vale?
¿Qué quiere decir eso? Que la digitación de este tipo de instrumentos es digitación abierta. Quiere decir que vamos a ir destapando cada vez un agujero. El re ya vemos que es el primero. Si queremos ir a la nota mi, sería levantar el siguiente. ¿Vale? Seguimos abriendo los agujeros de nuestro whistle. ¿Vale? Si vamos a la nota fa, se levanta el siguiente. Y por si alguno va a tener la duda de lo que va a pasar con el sol, pues resulta que va a ser levantar el siguiente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que os voy a poner ahora la colocación de las manos para que podáis verlo más claro. ¿Veis? La postura es sencilla, no es muy difícil entender cómo vamos a hacer las notas de do a sol de momento, por lo que yo creo que con esta primera idea nos vale. Ahora os voy a enseñar otra vez en cámara grande cómo son las posturas de los dedos para poder colocar bien las manos y así poder empezar a tocar ya con el whistle. Volvemos a este plano general. Entonces voy a coger el whistle ya con mis manos y lo primero que os quiero enseñar es la colocación de las manos. 3 dedos de la mano izquierda, 3 dedos de la mano derecha, ¿vale? Si eres zurdo, pues te lo cambias. Mano derecha arriba, mano izquierda abajo. Como norma se suele utilizar la idea de que la mano predominante o la mano fuerte que tenemos, si la queremos llamar así, va hacia abajo, va en la parte de abajo. Entonces ya con esta postura tenemos las notas: do, re, mi, fa, sol, ¿vale? Y si las tocamos sonaría. Este primer ejercicio que acabo de hacer se llaman escalas. Escalas la hay de muchas formas. Por ejemplo, habitual de la música bluesera, bluesica rock, es la escala de blues, ¿vale? Que podremos ver ejemplos más adelante también. Entonces, ahora mismo, con este tipo de ejercicios ya podrías empezar a hacer ejercicios como escalas, ejercicios de técnica también que se llaman estudios, y luego podrías hacer las canciones directamente. En el siguiente vídeo, te tienes que quedar para ver el siguiente vídeo, tienes que hacer clic ahí en el siguiente vídeo para poder ver este vídeo. Ese vídeo. Os voy a enseñar a tocar 2 primeras canciones. A que mola, ¿eh? Está guay, ¿por qué? Porque ya podemos empezar ya. Si nos metemos en harina, nos metemos en harina hasta el final. Hay que madurarse de harina, cuando uno se mete a la cocina tiene que mancharse, ¿vale? Entonces, en el siguiente vídeo vamos a poder tocar 2 canciones sencillas, compuestas por el Menda Lerenda, y con las que podremos empezar un poco a jugar con estas notas que tenemos. Así que os espero en el siguiente vídeo, y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. ¿Qué haces que no te acabas de suscribir al canal todavía? Si estás viendo vídeos de Tin Whistle y quieres aprender más, suscríbete. No sé por qué no te suscribes, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo con vuestras primeras canciones.